Good afternoon, students. Buenas tardes, qué bueno que ya están por aquí. Vamos a dar inicio a lo que les comentaba la semana pasada, el análisis de la guía de estudio para que puedan responder las actividades semanales y para que vayamos avanzando con el contenido que se supone que debemos cubrir este cuatrimestre. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Excelente, profe, muy bien, muy bien. Profe, tengo una pregunta. Dime. Lo que envió ahorita de una lista de verbos es la que yo había enviado de por sí, ¿no? Me parece que sí, no estaba seguro si ya la había enviado, entonces a lo mejor la envié 2 veces, pero sí, Sí, es la había enviado misma. una. Entonces sí es la misma, no se preocupen, es la misma lista. Sí, Ok. exacto. Sí, estaba más atrás. Pero como se unieron algunas nuevas personas, creo que después de eso. Bueno, no sé si se unieron más. Pero se las envié como por las dudas, ¿no? En caso de que alguien más la necesitara. Pero es la misma lista, no te preocupes. Bueno, pues voy a comenzar a compartir mi pantalla para que podamos ir avanzando con el contenido. Y ahí vamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar entonces con la revisión de la guía de estudio. La guía es bastante sencilla, es básicamente una guía de cuál es el contenido que debemos cubrir. Está dosificada para que se vaya avanzando a través de ella lentamente, poco a poco. Pero aún así los voy a ir guiando por el contenido para que no sea muy difícil de interpretar y de leer. Les voy a Profe, mostrar. una pregunta. Sí, dime. La guía de estudio, ¿dónde dijo que la podíamos encontrar? Esa se encuentra en la plataforma. Si entras a tu apartado en la plataforma en el primer nivel, ya debería aparecerte ahí. Ahorita te digo en dónde. Ok, porque yo entré, pero o sea, le di clic a donde decía guía de estudios, pero me manda a otra cosa y me dice que no puedo entrar. A lo mejor Profe, yo también tengo entraste al dudas de examen. eso. ¿Cómo? Porque es que en la plataforma, vaya, cuando le dabas a guía de estudio, tiene otro nombre, guía de estudio y otra palabra, pero no me acuerdo bien. Este, no sé, yo en mis archivos sí tengo descargado la guía de estudio, Ajá. pero ahorita que quise entrar y lo consulto, me dice que no tienes acceso o algo así. Exacto, así me dice a mí. Qué extraño. O sea, les aparece el archivo de guía de estudio, pero no los deja entrar. Sí, así es. Ok, voy a revisar entonces. A lo mejor ya ha habido algún cambio de parámetro. No se preocupen, lo reviso. De Dice hecho, ya algo lo así estoy. como que no perteneces a este grupo, algo así. Ok, gracias por avisarme. Voy a ver si hay alguna restricción del grupo. Según yo no, pero vamos a ver. Estoy viendo lo de restringir acceso. Supuestamente aquí está marcado como que no hay ninguna restricción. Me parece que está hasta abajo. No es ese que el que ustedes le picaron. Está abajo de ese. ¿Lo pueden checar? Miren, de todos modos podemos hacer esto para que no se complique mucho. Ah, ok, sí, profe, perdón que lo interrumpa. Sí, dime. Sí aparece, sí, cierto, hasta abajo hay una que dice guía de estudio primer nivel, Ajá. pero es que creo que yo también, bueno, yo chequé una sección que dice guía de estudio dosificada, creo que algunos estaban entrando ahí, que Ajá. dice primer corte, y Sí, si, y, o y sea, te da la abajito. opción de darle clic, te manda a una sección que dice opciones de inscripción, inglés 6, biota A, no sé qué sabes. Inglés 6, no, sí, ahí ya no. Sí, no, está más abajito de eso, justamente donde dice guía de estudio primer nivel. Debajo de donde dice guía dosificada primer corte, abajo está lo de guía de estudio de De todas primer formas nivel. se lo envían al grupo para que. Gracias. Sí, eso les iba a comentar, que no se preocuparan, porque si alguien no podía entrar directamente por ahí, yo les puedo mandar la guía directamente al grupo de WhatsApp para que no se la pierdan en todo caso. Miren, de todos modos, ahorita lo que vamos a hacer es analizar la guía aquí en pantalla. Acabando la sesión, si gustan, ya la pueden descargar sin problema para que ya la puedan tener y la puedan revisar constantemente, como lo necesiten. Ahorita no se preocupen, lo vamos a estar viendo aquí en pantalla de todos modos. Bueno, ya les aparece la guía en pantalla, ¿verdad? Profe, Dime. ¿cómo ya vamos a checar al final lo de volver a hacer el examen y así? Sí, exactamente. Lo que voy a hacer, Ok. acabando esta sesión,
es que voy a eliminar los intentos que hay, para que lo puedan hacer de nuevo, ya con la explicación que les voy a dar ahorita del contenido. Entonces, si Ok, alguien profe. ya la hizo y a lo mejor no salió tan bien, ahorita van a tener la oportunidad de hacerla nuevamente y sacar pues, una mejor calificación. Ok, profe, gracias. Por nada. Bueno, pues vamos entonces a la guía de estudio. Lo primero que se cubre en la guía de estudio es el alfabeto. Como se han dado cuenta seguramente, los sonidos del alfabeto en inglés no necesariamente corresponden, en su gran mayoría, a cómo creemos que deberían sonar. Y a veces los sonidos ni siquiera corresponden en el número de sílabas escritas al número de sílabas que suenan. Lo que vamos a hacer ahorita es familiarizarnos con el uso de los sonidos de las letras en inglés. Algunos de estos pueden llegar a tener una distinta fonética según ciertas regiones en particular. Australia suena diferente, Canadá suena diferente, pero sí hay un consenso común de cómo debería sonar cada una. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con este alfabeto que se originó en el siglo VII, directamente del alfabeto latín, y varias letras han sido pues, incluidas o excluidas según se ha necesitado. Por ejemplo, no sé si recuerdan, probablemente no, pero antes en el español la che era una letra como tal, la C y la H eran una letra, la doble L eran otra letra y la doble R era otra letra. Actualmente ya se quitaron y solo está la L, la R, la C y la H. Con el inglés ha habido algunos cambios parecidos, obviamente son menos significativos, pero sí hay un contexto, consenso más bien de cómo deben sonar. Entonces, los voy a guiar a través del sonido de estas letras. Entonces, si pueden, necesito que vayan repitiendo después de mí para que se vayan familiarizando con estos sonidos. Entonces, ¿están listos? Yes. Yes, very good. Thank you, Roberto. Entonces, miren, lo podemos hacer de este modo. Obviamente no va a funcionar si lo escriben, necesitan pronunciarlo. No vayan a decir que si yo digo hey, todos aquí en el chat pongan hey, ¿no? Necesito que lo vayan pronunciando junto conmigo. Entonces, después de que yo lo pronuncie, vayan repitiendo después de mí. No solo para que vayan percibiendo y recordando cómo se escuche, sino para que su aparato fonético, es decir, boca, lengua, labios, todo eso, se vayan familiarizando con cómo pronunciar el sonido para que cada vez se les haga más natural, se les haga más fácil. Entonces, bueno, aquí vamos con las primeras letras. Please repeat after me. Repitan después de mí. A. A, very good. A. Siguiente, la letra B. 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 Siguiente, la letra C. Sí. Es muy similar como decir sí en español, ¿no? Sí. Después tenemos la letra D. D. Very good. D. Vamos con la letra E. 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 Aquí muchas veces hay confusión cuando recién estamos aprendiendo el inglés, cuando escuchamos, a ver, pon la letra I. Y pues ponemos la letra I del español, ¿no? Y no, debemos recordar que I es como suena la letra E en inglés. Letter E. Después vamos a la letra F. 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 Siguiente, la letra G. 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 Vamos a la letra H. 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 Very good. H. De ahí vamos a la letra I. 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 Y el pronombre personal, yo, también suena así en inglés. I. De ahí vamos a la letra J. 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 Siguiente, letter K. 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 Very good. K. Letter L. 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 Letter L. Siguiente, letter M. M. M.
Siguiente, la letra N. 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 A continuación, letter O. O. La terminamos un poquito como si hubiera una letra U hacia el final. O. 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 Very good. Daily. Vamos a la letra P. 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 Letter Q. 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 Very good. Q. Siguiente, letter R. 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 Very good. Siguiente tenemos la letra S. 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 De ahí vamos a la letra T. T. Very good. T. Siguiente vamos a la letra U. 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 Ok, el siguiente sonido, la siguiente letra, es al principio un poquito de pronunciar cuando no hablamos inglés de manera nativa. En español, y me voy a ir a la siguiente ventana para mostrarles esto. En español realmente no hay diferencia cuando pronunciamos esta letra o esta letra. En español ambas suenan como B. En inglés, en cambio, sí hay diferencia en cómo se pronuncia cada uno. Esta la conocemos como B labial, es decir, el sonido para pronunciar esta letra B lo producimos juntando ambos labios en la boca. B, B. Y en inglés también suena como B, B, pronunciando, pegando ambos labios. Sin embargo, esta letra sí es un sonido diferente en el inglés, sí suena diferente en el inglés. Para pronunciarlo de manera correcta, y se los voy a ilustrar acá, para pronunciarlo de manera correcta, al momento de pronunciar, tendríamos que, con la hilera de dientes superiores, morder el labio inferior. Como cuando quieren seducir a alguien y se muerden el labio inferior, de esa manera. Ese es el sonido que hacemos para pronunciar la letra V en inglés. Es decir, no la hacemos pegando los labios, la hacemos mordiéndonos el labio inferior, con la hilera de dientes superiores, con los incisivos haciendo contacto con los labios inferiores. V. V. Debe sonar ligeramente como si hubiera una F por ahí. V. V. Intenten pronunciar ahorita únicamente la letra B. 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 Y después cambien a la pronunciación de la letra V. Y escuchen con atención cómo si hay un cambio en el sonido entre B y entre V. ¿Okay? Entonces, cuando estén practicando esta letra, recuerden que debe sonar ligeramente como si se mordieran el labio inferior, porque esa es la forma correcta de pronunciar esta letra en el inglés, en el sonido del inglés, V. Por ejemplo, cuando estamos hablando del número 5 en inglés, no se pronuncia 5, se pronuncia 5. 5. Como si terminara con un muy suave sonido de F. 5. ¿Okay? O por ejemplo con la letra, con el número 7, que en inglés se escribe 7 con V, pues no lo decimos como 7, sino 7. 7. Haciendo este sonido de pegar los dientes incisivos a los labios inferiores. 7. ¿Okay? Entonces déjenme escuchar cómo pronuncian V. A ver, ¿quién quiere probar? V. Uy, ya les dio pena. D. D. V. Ok, van bien. Hagan que suene un poquito más como F. No hacerlo directamente como F, pero que el sonido se parezca un poquito más. V. 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 Ok, más o menos creo que sí, van bien con el sonido. V. V.
V, very good. Por ahí escuché un muy buen V. V. ¿Ok? No se preocupen, esto con práctica al principio cuesta un poquito porque no es un sonido que tengamos naturalmente en el español, entonces hay que reaprender ciertos sonidos. Y la verdad es que muchos de estos se aprenden usualmente bien mientras más pequeños somos, pero al llegar a cierta edad como que nos da más pena experimentar con sonidos. Entonces no se preocupen, experimenten, exagérenlo si quieren, que no les dé pena. Yo de hecho estoy exagerando un montón los sonidos para que los puedan escuchar mejor. Entonces háganlo sin pena, no importa nada. V, exagérenlo tanto como quieran. V. Es más, saquen más aire entre los dientes. V. El chiste es que se vayan familiarizando con ese sonido. V. La siguiente letra, esa es fácil. Tenemos el sonido de la U, que ya vimos antes, que es el U. En este caso, lo que tenemos es dos sonidos parecidos, como si tuviésemos dos veces el sonido del U. Por lo tanto, se pronuncia como double U. Double U. Es decir, W. Double U. W. Very good. W. Después tenemos el siguiente sonido que se les hace, yo creo que muy conocido debido a la serie esta de los mutantes. X. 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 La siguiente letra se pronuncia como Y. 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 Guay. Y. Como comenzando con una U muy suave. Y. Y. Very good. Y. Y para pronunciar la última letra, la Z, hay dos formas de pronunciarlo. Depende de la región y depende un poquito como del área y de la costumbre, pero hay dos formas de pronunciarla. Uno de los dos puede pronunciarse como Z, un poquito como el zumbido, el sonido de zumbido, Z. Y el otro sonido, la otra forma de decirlo es como Z. Z. Ahí van los dos de nuevo. Una forma de pronunciarlo es Z. La otra forma de pronunciarlo Sí. es Z. Traten de que este sonido sea vibrante. Imagínense el zumbido de una abeja. ¿Cómo suena el zumbido de una abeja? Bzz. Es similar al sonido de la Z. 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 Cuando escuchen, por ejemplo, el nombre del país, Brasil, no lo digan como Brasil, como en español, sino como Brasil. Brasil. Sonido de S como ligeramente mezclado con una D. Braz. Brasil. Z. Ok. Para lo siguiente les voy a leer estos dos segmentos de conversación que tenemos acá. Es una plática entre dos personas, facilísima de seguir. Ok, así que vamos a comenzar con la persona llamada Jane y el sujeto llamado Bill. Voy a leer la conversación. Ustedes solo síganla. De momento no es necesario que la repitan. Solo síganla. La conversación va así. Hello, my name is Jane. What's your name? Hi, I'm Bill. Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your last name? It's Smith. S-M-I-T-H. Okay. One more time. Voy a leerla de nuevo. Hello, my name is Jane. What's your name? Hi, I'm Bill. Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your last name? It's Smith. S-M-I-T-H. Okay. Lo que hicimos aquí fue un ejercicio de spelling, es decir, deletrear las letras que conforman el apellido de esta persona. Así que, vamos a ver, voy a seleccionar a algunos cuantos de aquí de la lista y vamos a rehacer esta conversación, obviamente cambiando los nombres. Pues yo voy a ser yo mismo y alguien de ustedes va a ser ustedes. Entonces a la hora de deletrear los apellidos van a tener que deletrear sus apellidos letra por letra según los sonidos del alfabeto que ya acabamos de ver. ¿Quién quiere ser el primer voluntario? Van a pasar varios, así que de una vez si quieren. Yo. Pero ¿es el del apellido o el nombre?
Tu apellido. Ok. Ya depende de qué apellido quieras decir, pero sí, vamos a hacerlo con uno de tus apellidos. Entonces, voy a comenzar yo diciéndote, hello, my name is Miguel. What's your name? Hi, I am Tylee. Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your last name? It's Tamayo. Tamayo. Perfect. Thank you very much. That was really good. You're welcome. Muy buena pronunciación además. Okay. Very good. Ok. Buena pronunciación de las letras individuales. Buena pronunciación en general. Thank you very much, Thaili. ¿Quién más quisiera experimentar? ¿Quién más quiere probar? ¿Puedo? Sí, claro, David. Pues desde luego, dale. Comienzo yo. Hello, my name is Miguel. What's your name? Hi, I'm David. Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your last name? It's Gamboa. Gamboa. Thank you very much, David. That was really good. Buena pronunciación también. Thank you. Algo que estoy notando, varios de ustedes, ahorita que estuvimos viendo el alfabeto, tienen muy buena pronunciación y eso se debe a que me parece que tienen muy buen oído hasta ahorita. Para tener una buena pronunciación es necesario tener una buena capacidad auditiva y buen oído, que son cosas diferentes, y me parece que ustedes tienen buena forma de escucharlo. Entonces, quiero hacer más pruebas, a ver quién más quisiera pasar como voluntario. Yo, profe. Dale, Oscar, te escucho. Comienzo yo. Hello, Okay. My name is Miguel. What's your name? Hello, my name is Oscar. Nice to meet you. Nice to meet you too, Oscar. What's your last name? My last name is it's Gomez. Uh-huh. And you? My last name is Gutierrez. How do you spell your last name? Well, it's G Uh-huh. O M A S. E. Okay, one more time, please. G-O. G O Uh-huh. M A E. E. Yes, E. How do you say The letter Z? Z. 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 Very good. Similar a decir Z en español, pero le quitas la A y la Z inicial la haces vibrar mucho más. Z. Z. Very good, Oscar. Excellent. Yeah. Thank you very much. Yeah, thanks. ¿Quién más quiere probar? Yo. Hello, Randy. My name is Miguel. What's your name? Hi, I am Randy. Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your last name? It's Aguilar. Aguilar. Perfect. Thank you very much. That was a nice pronunciation too. Thank you. Very good. O sea, me tocaron puros alumnos con excelente pronunciación. Buenísimo. ¿Quién más quisiera darle un vistazo a esto? Sin miedo, atrévanse, digan yo, a ver cómo me sale. Yo, profe. Very good, Rosby. Excelente. Comienzo yo. Hello, my name is Miguel. What's your name? Hi, it's Rosby. Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your last name? It's Marroquin. Marroquin. Thank you very much. Lo hiciste bastante bien. Aquí te voy a dar un tip que te puede funcionar un montón. Usualmente cuando tenemos letras repetidas o números repetidos en inglés, es más fácil si no decimos letra más letra, sino que lo decimos como double R. Por ejemplo, en tu caso Marroquín, que tienes una doble R, te sería más fácil decirlo, ok, my last name is M-A-R-R-O-Q-U-I-N.
Entonces, ¿quieres probar otra vez? ¿Me quieres decir otra vez tu last name? Sí, está bien, profe. Okay, very good. What is your last name? It's Marroquín. Uh-huh. Miroquin. Very good, perfect. That was really good. Y eso funciona también con los números. Supongamos que están dando un número telefónico y en algún lado del número hay un 11, por ejemplo, o un 66 o algo así. Entonces, para no decir 66, porque eso puede ser confuso al dar un número telefónico, damos los números de uno en uno. Y si hay dos números repetidos, usualmente decimos double six, o decimos double seven, o double three, o cosas por el estilo. No decimos 33, porque no se acostumbra, y tampoco decimos 33, porque por ejemplo la otra persona no sabe si le decimos, ok, me dijo 33, o me dijo el número 30, y después me dijo el número 3, porque eso ya son más números. Entonces usualmente cuando tenemos letras repetidas o números repetidos, los decimos como double, y ya ponemos lo que sigue. ¿Okay? Very good, Rosby, good pronunciation. ¿Quién más? ¿Quién más lo quiere intentar? Miren, no tengan miedo de ser ridículo ni nada de eso. Una pregunta. Ok, Amanda, ahorita voy contigo, Amanda. Dime, William, tu duda. Pero Amanda. William, ibas a decir algo, pero ya no te escuché. Que primero ella, te espero. Ok, thank you very much. Ok, Amanda, let's go. Comienzo yo. Hello, my name is Miguel. What's your name? Hi, I'm Amanda. Nice to meet you. Nice to meet you too, Amanda. What is your last name? It's Ruiz. R-U-I-Z. Very good. Can you tell me your other last name? ¿Me puedes ahora decir tu otro apellido? It's Herrera. Uh-huh. ¿Y? W-R. Uh-huh. No, es H-E-W-R-E-R-I. Very good, bastante bien. La más le hagamos un cambio a tu sonido de la R. Se pronuncia más como yéndote hacia la letra A, es decir, R. R. ¿Ok? Probamos de nuevo. What is your last name? It's Herrera. No, está bien. Está bien. Si lo dices como Herrera, suena de hecho como si lo estuvieras hablando como nativo. Eso me recuerda una vez que se estaba presentando otro maestro en una clase hace un montón. Y cada uno estaba diciendo, Where are you from? Yo vengo de tal lado, yo vengo de tal lado. Y él dijo, I come from Comitán. Y todo el mundo se empezó a reír de él. No, aquí se dice Comitán. No quiera sonar muy gringo. Aquí se dice Comitán, no Comitán. Pero no, está bien. Si lo dijiste como Herrera, significa que algo en tu cerebro ya está funcionando en inglés. Ya estás pronunciando como debería sonar, dicho por alguien nativo parlante. Es muy bueno, no te rías porque es buenísimo. Algo en tu cerebro ya quiere funcionar en inglés. Eso es una muy buena señal. Así que, ahora sí, please tell me your last name. Okay, it's Herrera. Uh-huh. H-E-W-R-E-R-A. Perfect, very good. Good pronunciation. Ahora sí, bien los sonidos de la I y bien el sonido de la R y double R. Very good, Amanda. Thank you. Okay, William, let's go. Hello, William. Bueno, hello, my name is Jane. No, my name is Miguel. What's your name? No, pero voy a preguntar, si tiene, por ejemplo, 3R. Otra vez no te escuché muy claro. Si, por ejemplo, fuesen 3 Rs, o en un número de teléfono fueran 3 veces el 6. Ok, ahí puedes decir 666, pero no existe ninguna palabra que tenga 3 Rs. No, pero pues es un ejemplo. Sí, ok, pero buena pregunta. En ese caso, por ejemplo, si tuvieras 3 o incluso más, puedes decir 666, o puedes decir, después del triple ya no se acostumbra que lo digas como triple, sino que ya lo dirías como 4 times 6, por ejemplo. Supongamos que tu teléfono tiene 4 números 6, entonces dirías 4 números. Exactamente, ¿no? 4 times 6. Es como decir 4 times 6. Ajá, 4 veces 6. 4 times 6. Muy bien. Gracias. De nada. Y de ahí para arriba ya dirías 5 times, 6 times, etc.
Claro que es como muy altamente improbable que haya un teléfono con tantos números consecutivos, pero no es imposible. Entonces, si en algún momento te topas con un número así, o por ejemplo ¿Un una número de tarjeta? matrícula, un número de tarjeta, un número de serie, cosas por el estilo, que suelen ser números muy grandes y pueden tener muchos números repetidos, dirías Muy bien. double three o triple four, y de ahí 4 times 6 o 4 times 5 times, lo que sea, ¿no? Ok, muchas gracias. Ok, por nada. Ok, ¿cómo estás con lo de la pronunciación, William? ¿Bien hasta ahorita? Pues creo que sí. ¿Quieres probarlo? A ver, Eso mero. pero, a ver, el chavo, ¿qué es lo que contesto? ¿Es Es- I am y mi nombre? ¿O es I nada más mi nombre? I'm. Ok. Ajá. Tú decides, lo puedes decir como I am o lo puedes decir como I'm, la contracción con la que tú estés más cómodo. Muy bien. Ok, aquí vamos. Hello, my name is Miguel. What's your name? I'm William. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you, William. What is your last name? Es. A ver, ¿qué es lo que contesta? It's. Exactamente. ¿Cómo se pronuncia la siguiente palabra? It's, y ya depende de tu apellido. ¿Cuál es tu apellido? Ok. It's Pérez. It's Pérez. Very good. How do Ya lo you, probé. how do you spell? ¿Cómo deletreas your last name? Es P-A-R. No, sí es P-A. P-E. P-A-R-E-C. Ok, very good. Pero una vez más, para quedarnos seguros. What is your Ok, last name? P-A-R-A-C. Casi. Vamos a Pérez. modificar un poquito tu sonido. P-E-R. P-A-R. P-E-R. P-E-R-E-C. Exactamente. Recuerda el sonido de la E en inglés suena como I, como nuestra I en español, I. Ok. ¿Ok? E-E-R. R. E. Es R. R, exactamente. P-E-R-E-C. Muchísimo mejor. Eso te salió mucho mejor. Una vez más, nada más para asegurarnos. One more time. What is your last name? I'm. No, ya me confundí otra vez. Solo te pido. What is your last name? A ver. P-E-R-E-C. Perfectísimo. Muchísimo mejor. Sonaste más seguro, mejor pronunciación. Vas bastante bien. Very good, William. Thank you. Yeah. Ok. ¿Alguien más quiere hacer una última prueba de pronunciación antes de movernos a lo siguiente? Yo. Dana, very good. Hi, my name is Miguel. What is your name? I am Dana. Nice to meet you. Nice to meet you too. What is your last name? Is Carvajal. C-A-R-B-A-J-A-L. Very good. Can you say it one more time, please? Dana, can you say it one more time? Es decir, can you repeat your last name? Ah, perdón. No te ¿Lo vuelvo preocupes. a repetir? ¿Mi Yes. apellido? Exactamente, una vez más, please. Is Carvajal. Ajá. C-A-R-B-A-J-A-L. Very good. That was perfect. Thank you very much, Dana. Ok, creo que tienen hasta ahorita lo que he visto bastante, muy buena comprensión de los sonidos del inglés, por lo menos del abecedario. Habrá sonidos eventualmente que requieran quizás más práctica, porque algunos sonidos no existen como tal en nuestro alfabeto fonético. No en el alfabeto escrito, sino en el fonético, es decir, cómo debería sonar cada palabra o combinaciones de letras en particular. Entonces, pero hasta ahorita creo que van bastante bien. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario, lo que gustan decir, con toda confianza los escucho. O si alguien quiere escribir algo, los escucho. ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Sin problema? Bueno, por mi parte considero que sí.
Very good. Thank you. Gracias, David. Gracias también, Irani. Ok, vamos entonces a lo siguiente. Esto es básicamente lo que acabamos de hacer ahorita, entonces por esto ya no se preocupen. Es decir, la conversación que acabamos de ver en la página anterior es la práctica que había que hacer aquí, que fue la que acabamos de hacer. Lo hicieron bastante bien, así que vamos a la siguiente parte. Personal pronouns. Este es nuestro primer vistazo formal a la gramática del inglés, al uso de las expresiones gramaticales del inglés. Con esto no hay confusión. Todos los lenguajes del mundo, cualquier idioma que sea, están fundamentados sobre una base gramatical, es decir, un sistema de reglas y principios de cómo usar un lenguaje que hacen que el lenguaje funcione de manera útil, vaya, que se use de manera funcional por una civilización o una sociedad que tenga un lenguaje articulado. Con lenguaje articulado me refiero a que pueda pronunciar diferentes sonidos, diferentes sílabas, diferente combinación de sonidos emitidos por un aparato fonético, es decir, la boca, los labios, la lengua, la garganta, las cuerdas vocales, etc. ¿Okay? Todos los lenguajes del mundo tienen una base gramatical. Entonces, si en algún momento alguien les dice, nah, no necesitas gramática para aprender, eso es falso y es peligroso. Es necesario que aprendamos la gramática. Ahora bien, no todo es gramática, hay cosas que tienen que ver con el uso del lenguaje bajo ciertas situaciones, con cómo se pronuncian en cierto lugar del mundo, etcétera, etcétera. Es cierto que todos los lenguajes tienen una base gramatical, pero no es lo único que sustenta un lenguaje. Hay muchos otros factores y bueno, eso los vamos a ir descubriendo poco a poco. Quiero hacerles un pequeño experimento antes de seguir con la siguiente actividad y para eso voy a irme a esta ventana. Les voy a poner una palabra y me dicen a ver si la conocen y en caso de que la conozcan, cómo se pronuncia. Pueden considerar esto quizás una especie de pequeño juego. Les voy a poner esta palabra acá. Y la pregunta es, ¿qué animal es ese? Aguas con sus respuestas, piénsenlas bien antes de responder y díganme, ¿qué animal es ese? Cabra. Es una cabra. ¿Alguien dijo que era qué cosa? Una cabra. Cabra, ajá. Ah, pero ¿qué no cabra es así? Sí. Sí, cierto. No importa, significa que tienes buen vocabulario. Solo a lo mejor se te mezclaron las letras, pero tienes buen vocabulario porque conoces el nombre de un animal. Eso es muy buena señal, no te preocupes. Solo que en este caso la palabra se escribe diferente. Si se escribía parecida, la comprensión es enteramente natural y comprensible, la equivocación. Pero en este caso es otro animal. ¿Qué animal es? No se preocupen, si alguien lo está buscando en Google, no lo van a encontrar. Y es una palabra en inglés, pero no lo van a encontrar. Para lograr saber... No es un animal, es fantasma. Ah, no olvides. No, buena pregunta, buena pregunta. Y sí escuché lo que ibas a decir, pero ese es ghost. Es decir, muy parecido, solo faltaría una letra. Solo faltaría una letra, bastante cerca, pero no. Miren, para descifrar qué animal es, porque vamos a llegar a la resolución del misterio de qué animal es, les voy a poner una serie de palabras por acá y vamos a trabajar con esas palabras para que ustedes sepan de qué animal estamos hablando. Les voy a escribir esta palabra, les voy a escribir esta palabra y les voy a escribir esta otra palabra. Con estas palabras ustedes ya deben saber qué animal es el de arriba. Y se están preguntando, ah caray, ¿qué relación tienen esas palabras con el de arriba? Muy bien, vamos a ver la pronunciación de cada una. ¿Cómo se pronuncia esta primera palabra? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué significa y por lo tanto cómo se pronuncia? One more time. Una vez más, ¿cómo suena? ¿No? Más o menos, parecido. Pero hay un sonido diferente. Ok, no se preocupen, ahorita les digo cómo suena. Ahora díganme, ¿qué significa esta y cómo se pronuncia?
la segunda. Ajá, esta de acá. Woman. Más o menos, pero hay un pequeño cambio que habría que hacer. Es woman, ¿no? Más o menos, no se preocupen, ahorita también les diré cómo se pronuncia. Y Women. digan, casi, no se preocupen, ahorita les digo. Women. ¿Cómo? Women. Más o menos. Están cerca, pero no le han dado todavía. ¿Cómo se pronuncia la última? Esa seguramente sí la saben. Institution. Ok, me la dijeron bastante bien. ¿Me pueden repetir cómo suena? Institution. Excelente, muy buena pronunciación. Por lo tanto, ¿qué animal es ese? Sí, ya vi sus cerebros así colapsar como, ¿y qué tiene que ver eso con el animal de arriba? Ok, una vez más. Esta palabra de acá significa suficiente. Suficiente. Por ejemplo, puedo decir I have enough food. Tengo suficiente comida, ¿no? Y escuchen cómo se pronuncia. Esta palabra se pronuncia como enough. 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 Ahora bien, la palabra de abajo es el plural de esta otra palabra. ¿Okay? Mujer. Woman. Sin embargo, el plural, cuando hablamos de más de una, se pronuncia como women. 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 Y la última palabra, como ya lo dijeron muy acertadamente, con muy buena pronunciación, se pronuncia como institution. 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 Por lo tanto, después de haber escuchado cómo se pronuncian cada una de estas, ¿qué animal es este? Y ya sé, seguramente en este momento todavía sigue como sin hacer sentido, pero no se preocupen, lo vamos a resolver. Como pista, es un animal que todos han visto y muy seguramente la gran mayoría de ustedes en algún momento se lo ha comido. No todos se comen, pero seguramente muchos de ustedes se han comido alguno de estos. Para descubrir... Exactamente, para descubrir el misterio vamos a descubrir. Primero, en la primera palabra, enough, sabemos que esto no suena como GH. De hecho, el sonido es similar a cómo sonaría una F. En women, sabemos que el sonido de la O suena como I. Y en institution, sabemos que el sonido de la T suena como SH. Por lo tanto, aquí arriba, según las reglas fonéticas del inglés, dice fish. Pescado. Pescado, exactamente. Y eso según las reglas de cómo suenan los sonidos del inglés. Fish. ¿Por qué? Porque la GH suena como F, porque la O puede llegar a sonar como una I y porque la T suena como SH. Enough, women, institution, por lo tanto, fish. El inglés tiene un montón de detallitos así, algunos de esos no tienen nada de sentido, pero está lleno de detalles que lo hacen de hecho mucho más interesante de lo que parece en un primer vistazo. Y hay un montón de detalles y secretos así como en inglés que son como easter eggs, que lo vuelven un reto para aprender en ocasiones, pero se hacen muy interesantes una vez que se lo saben. Entonces, bueno, resulta que la pronunciación del inglés no es una pronunciación pura, porque está influenciada por un montón de cosas diferentes, entre ellas las lenguas germánicas, es decir, muy antiguas lenguas septentrionales, ¿no? Por ejemplo, cuando me refiero a lenguas germánicas es porque el inglés es una lengua germánica. Eso significa que el idioma madre que le dio origen al idioma inglés es el alemán. Primero existió el alemán y de ahí poco a poco se derivó y nació el idioma inglés. Disculpe, profe, que lo interrumpa. Sí, dime David. Entonces, en ese caso, bueno, el idioma germánico, entonces por eso tiene el acento así el idioma inglés británico, así como lo pronunció ayer Mazda. Exactamente, si te das cuenta, si alguna vez le has dado un vistazo al alemán, y a mí se me hace que sí has visto el alemán, sí, por ejemplo, sí lo he escuchado. Si quiero pronunciar la palabra padre en alemán,
eso se pronuncia fata. 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 Es decir, en alemán el sonido ER se pronuncia como A. Como el inglés es una lengua germánica, muchas de estas reglas de fonética se fueron al inglés británico, que obviamente es más antiguo. Por ejemplo, como los ejemplos que les puse ayer, master en inglés británico se pronuncia como masta, porque sigue conservando esta regla fonética del alemán. ¿Okay? Entonces, muy buena observación. Significa que le has prestado atención a tus clases en alemán y que le pusiste atención a lo de ayer, y eso a mí me pone súper feliz, que estás notando esos pequeños detallitos de la morfología y la fonética de los idiomas. Exactamente como el idioma inglés provino del alemán, algunas reglas fonéticas se las trajo así como control C, control V, copiar, pegar, tal y como funcionan en alemán. Entonces muchos de los sonidos del inglés en el inglés británico van a sonar como si hablaran alemán. Si algún día, por ejemplo, le dan un vistazo a los números en alemán, van a notar que hay una similitud fonética bastante grande entre ellos. Pero no los quiero enredar mucho con el alemán ahorita. Es más bien para decirles que el inglés tiene muchas reglas fonéticas que no siempre van a parecer tener sentido por lo que nosotros conocemos de los sonidos. Pero recordemos que nosotros aprendimos a hablar utilizando una lengua románica. Las lenguas romances, ya saben, el latín, el francés, el portugués, el italiano. Y el inglés es una lengua germánica. Entonces, entre las lenguas románicas y las lenguas germánicas, obviamente hay diferencias de sonido. Nosotros aprendimos hablando románicas y pues ellos hablan lenguas germánicas, pero no porque sean lenguas diferentes con fonéticas diferentes significa que no podamos aprenderlas. Simplemente hay que reaprender algunos sonidos que no tenemos en nuestro idioma nativo, pero que es fácil si las practicamos y las escuchamos bien. Dice William, creo que empezaré a estudiar alemán. Fíjate que te tengo noticias. Si has estudiado inglés, se te va a hacer muy fácil aprender alemán y viceversa. Si alguna vez has estudiado alemán, si estudiaste alemán primero y después quieres aprender inglés, se te va a hacer muy fácil aprender inglés. Porque el alemán y el inglés comparten muchas raíces gramaticales y muchas reglas son de hecho bastante parecidas. Entonces, si tú ya llevas cierto tiempo estudiando inglés y de pronto te pones a estudiar alemán, se te va a hacer muy sencillo, pero como que algunas cosas a veces se te van a confundir entre una y otra. Porque pasa un montón, a mí me pasaba un montón cuando estudiaba alemán, que quería decir cosas en inglés, o luego en inglés quería meter reglas del alemán. Te va a suceder, en caso de que estudies alemán, pero es padrísimo, siempre es muy padre aprender un nuevo idioma. Te abre los ojos al mundo y te muestra aspectos culturales que a veces no conocemos, de los que no estamos al tanto. Francés, fíjate que el francés como lengua románica a mí se me hace complicado en su sintaxis y su pronunciación, pero también me gusta mucho. De hecho, a mí me gustaría mucho aprender muy bien francés como para trabajar en interpretación o algo así. Pero bueno, después, a lo mejor con tiempo sí me dedico a ello. Bueno, volviendo al tema, estamos en lo de los pronombres personales y cómo suenan los pronombres personales. Verán, cuando nosotros hablamos de una vocal, como la letra A, por ejemplo, o la letra U, cuando hablamos de una vocal o de una letra, la definición por excelencia de una vocal es la reducción al mínimo del sonido que puede ser pronunciado por un lenguaje articulado. Por ejemplo, veamos la palabra pollo. Esta palabra la podemos dividir en sílabas. Pollo. Si nos quedamos con esto lo podemos dividir en sonidos. El sonido de la letra P y el sonido de la letra O. Ya no podemos dividir, o voy a hacer un lado para que lo vean. Ya no podemos dividir la P porque ya no hay ningún otro sonido intermedio. Y ya no podemos dividir la O porque ya es la letra O, ya es la letra mínima, el mínimo sonido que se puede hacer. Bueno, ya lo ven. Sin embargo, en inglés esta regla se rompe. Mientras que en la mayoría de los lenguajes el propósito de una vocal o de una letra es reducir al mínimo la pronunciación de un sonido, en inglés esta idea se destruye. Por ejemplo, tomemos la palabra water. La podemos dividir en sílabas. Water. Si tenemos la primera sílaba, tomamos la W y la letra A. La podemos dividir en W. W. Y esta nos queda como A.
Sin embargo, estas dos las podemos dividir en el sonido de I y en el sonido de I. Y estas las podemos dividir en el sonido de A y en el sonido de I. Y estas las podemos dividir a su vez, y estas las podemos dividir a su vez, y estas las podemos dividir, y estas que salgan las podemos dividir, y estas dos. Es decir, en inglés no funciona con la reducción de sonidos. Lo que hacemos más bien es duplicarlas exponencialmente hasta el infinito. En inglés se rompe la función de una sílaba, que es limitar el sonido a su mínima expresión. En inglés más bien se potencializa hacia el infinito. Por eso da tanta lata al principio aprenderse los sonidos del inglés, porque son combinaciones de sonidos y no sonidos simples como los tendríamos en español. En español, ¿cómo pronunciamos la letra E? E, no hay de otra. En inglés, en español, ¿cómo pronunciamos la letra U? U, no hay de otra. En inglés, ¿cómo pronunciamos U? Como you. Y esto lo pronunciamos como I. Y esto lo pronunciamos como you. Y esto lo pronunciamos como A y I. Y esto lo pronunciamos como I y you. Y cada una de estas se va a dividir a su vez una y otra vez. Por eso es al principio complicado, pero después de un tiempo de estar practicándolo con los sonidos del inglés, se vuelve natural. Ya no se preocupan por ello, los sonidos salen naturalmente. Solo es al principio que se vuelve como una pesadilla. Después de eso es lo más fácil, ni siquiera lo piensan de manera consciente. Bueno, volviendo a esta guía de contenido, tenemos los pronombres personales. Los pronombres personales son la definición más simple de un sujeto. El pronombre personal de un sujeto, ¿no? Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. En inglés funcionan como I, you, he, she, it, we, un posible you y they. Se los voy a poner de nuevo aquí en la ventana. I, you, he, she, it, we, they. ¿Ok? Y pues vamos a ver qué significa cada uno. I lo entendemos como el sujeto o el pronombre personal yo. You lo vemos como tú, con acento, aguas. He como él. She como ella. It es un pronombre impersonal y puede referirse a cualquier cosa que no sea un humano. Es decir, un objeto, un animal, una cosa, un sentimiento, una sensación, un concepto, etc. We, nosotros. Y they, ustedes. Como se dan cuenta, hay uno intermedio por acá que no está, pero es porque you se puede utilizar dos veces, para decir tú o para decir ustedes. Es decir, aquí podríamos tener de nuevo you en el sentido de ustedes. Eso nos lleva a la siguiente problemática. Si únicamente digo you, no sé si estoy hablando de tú o de ustedes. Únicamente la palabra no me indica nada. Si yo digo, por ejemplo, you are my student, entonces eso suena como singular, por lo tanto estoy diciendo tú. Pero si yo digo you are my students, en plural, ok, en ese caso estoy diciendo ustedes. Es decir, el contexto me va a decir si este you que estoy utilizando es singular o plural, si es tú o es ustedes. Ok. Teacher, I'm sorry. Yes, dime. Bueno, no sé. They, ¿quién es ellos? ¿O a eso se refiere? Sí, de hecho lo puse al revés, es cierto. Thank you very much. Sí, aquí nuevo ustedes. Más bien los mezclé porque estaba pensando en lo del you. Sí, thank you. Lo voy a poner otra vez acá abajo. They es ellos. Thank you very much. Gracias por la corrección. Te lo agradezco muchísimo. Sí, estaba pensando en el ustedes que iba a decir después y lo acabé poniendo ahí por accidente. Gracias. Entonces, bueno, tenemos ya estos pronombres personales. Esos pronombres personales se dividen de manera muy fácil en lo siguiente. Muy similar a como lo hacemos en español. I se considera una primera persona. You se considera una segunda persona del singular. Estos tres se consideran una tercera persona. Y esa se considera primera persona del plural, segunda persona del plural y tercera persona del plural. Esto, aunque sí es útil saberlo,
No es como que va a venir en examen exactamente de, dime cuál es la segunda persona del plural. No va a venir así, pero es bueno saberlo porque eventualmente los verbos tienen mucho que ver con qué tipo de persona estoy conjugando. Se los voy a explicar de manera muy clara en un ratito, no se preocupen. Entonces, bueno, como para que esto se les quede lo más claro posible, I es yo, you, tú, he, él, she, ella, it, pronombre impersonal, pero usualmente lo relacionamos como eso. We, nosotros. Aquí podríamos tener un you intermedio que es ustedes y finalmente they, ellos. Así que para ver si ya les quedó claro, lo que voy a hacer a continuación es quitar esto y ustedes me van a decir qué significa cada uno. Se los voy a ir preguntando aleatoriamente y voy a ir cada vez más rápido, así que ustedes díganme lo más rápido que puedan. What is he? Él. Very good. What is we? Nosotros. You. Tú. It. Eso. She. Ella. They. Ellos. I. Yo. Bien, van bastante bien. Voy a ir más rápido ahora. He. Él. It. Eso. I. Yo. We. Nosotros. They. Ellos. You. Ustedes. You. Tú. She. Tú. Ella. I. Yo. They. Ellos. We. Nosotros. Nosotros. It. Eso. He. Él. You. Ustedes. Very good, bastante bien. Bastante bien. Algunos a lo mejor respondían más tardecito, pero lo voy a atribuir a que a lo mejor pues, la conexión de red llegaba más tarde a la transmisión, así que vamos a suponer que respondieron al mismo tiempo. Lo hicieron bastante bien. Bastante bien. Ahora bien, para lo siguiente, una vez que ya comprendemos el uso de estos pronombres personales, que son la forma más simple de un sujeto, lo que tenemos a continuación son los possessive adjectives. ¿Qué cosas son los possessive adjectives? Son los que reflejan el adjetivo que revela la posesión de un objeto respecto a un dueño. Lo vamos a ver de este modo. Con el pronombre I tenemos el possessive adjective my. Con you tenemos your. Con he, she o it tenemos his, her, its. Con we tenemos our. Aquí tenemos otra vez you de ustedes para your. Y con they tenemos their. ¿Qué significa cada uno de estos? Cada uno de ellos revela la posesión. A quién le pertenece cada cosa. ¿Qué es mío o qué es tuyo? Etcétera, etcétera. Tomen en cuenta que cada una de estas palabras de acá necesitan a continuación un sustantivo para funcionar. Sin un sustantivo se encuentran incompletos. Por ejemplo, este es el pronombre personal yo. Cuando hablo de algo que es mío, tengo que decir, por ejemplo, my book, mi libro, por ejemplo, ¿no? Es decir, después del my, necesito forzosamente el sustantivo del cual estoy hablando. Si eso no existe, la oración no tiene sentido. Imaginen que llega un amigo de ustedes, entra donde están y le dice, hey, necesito, I need your... ¿Qué le responden? Help. Exactamente, no sé qué es lo que me quiere decir. ¿Necesitas mi ayuda? ¿Necesitas mi dinero? ¿Necesitas mis llaves? ¿Necesitas mi teléfono? ¿Qué necesitas? Porque si solo me dices
Necesito mi qué, no voy a saber cómo ayudarte. ¿Okay? Help es una posible opción. A lo mejor ese amigo necesita ayuda y no lo quiere decir, o de pronto se le cayó la lengua, quién sabe. Entonces yo tendría que adivinar qué es lo que me quiere decir. Todas estas palabras necesitan a continuación un sustantivo para que yo sepa de qué me están hablando. Mi qué cosa, tu qué, su qué cosa de él, su qué objeto de ella, su no sé qué de eso, nuestro qué, tú de ustedes, suyo de ustedes qué cosa, o su de ellos qué, mi libro, tus llaves, su teléfono, su computadora de ella, su puerta del carro, nuestro salón de nosotros, su escuela de ustedes o su clase de ellos. ¿Okay? Necesito ponerle el sustantivo. Si no hay un sustantivo, la expresión no funciona y se cae porque deja de funcionar. No tiene sentido, se queda incompleta. El proceso comunicativo no se lleva a cabo porque no sé qué es lo que me quiere decir la otra persona. ¿Esto se entiende? ¿Está claro para ustedes? Ningún problema hasta ahorita, ¿seguros totalmente? Todo bien entonces. Very good. Bueno, para lo siguiente, tendríamos que utilizar, saber diferenciar entre cuando hablamos de su, de él o su, de ella. Es necesario para eso aprendernos de memoria que con he utilizamos his y con she, ella, utilizamos her. Y para su del objeto utilizamos its. Esta es la única forma de aprendérselos, es de memoria. No sé si quieren hacer planas, si lo quieren repasar un montón de veces, si lo quieren repasar en parejas, como sea, pero hay que practicarlo constantemente para que se nos quede en memoria. Recordemos, cuando utilizo cualquiera de estos possessive adjectives o adjetivos posesivos, necesito después el sustantivo que me indique de qué estoy hablando. Si ese sustantivo no se encuentra ahí, la expresión está incompleta y entonces no me puedo comunicar. La otra persona no va a saber de qué es de lo que estoy hablando. ¿Bien hasta acá, sin problema? Sí, profe. Excelente. Ya saben, si tienen dudas, con toda confianza me lo pueden decir. Si vamos bien, también me lo pueden decir para que nos vamos al siguiente segmento del contenido. Bueno, en la siguiente parte de la guía tenemos justamente lo que veíamos hace rato. Los pronombres personales, qué significan y cómo se pronuncian. La última hilera, la que ven la de pronunciación, esa es solo para que tengan una idea del sonido. No la vayan a escribir, no vayan a pensar que así se escriben bajo ninguna circunstancia. Es solo para que les quede como una idea fonética de qué sonido deberían formular al momento de referirse a cada pronombre personal. I, you, he, she, it, we, you, they. Y aquí pueden ver que está el you en forma de ustedes. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Okay? Esto viene en la guía, entonces lo pueden consultar con frecuencia para que se vayan familiarizando con esos sonidos y sobre todo para que se aprendan de memoria qué pronombre personal en español corresponde a cada uno del inglés. Lo siguiente en la guía es esto que acabamos de ver. ¿Qué significan los possessive adjectives? Los adjetivos posesivos. Para el pronombre personal I o yo le corresponde my, que puede significar mi o mis cuando hablamos de plural. Para you le corresponde your, que puede significar tú, de tu objeto, tu teléfono, tu libro, o tus cuando hablamos de plural, tus libros, tus teléfonos. He, she, it, todos comparten el mismo significado, su o sus. Obviamente sabemos que his significa su de él en masculino, her significa su de ella en femenino, its su de eso
en neutro o en impersonal. Es decir, por ejemplo, sus libros de él, sus zapatos de ella o sus ventanas de la casa. ¿Okay? Para we corresponde our, que significa nuestro o nuestra o nuestros o nuestras, en masculino o femenino, en singular o plural. Y para you tenemos your, su de ustedes, aunque aquí lo muestra como vuestro, la expresión ibérica, pero que nosotros en español utilizamos su de ustedes. Y finalmente para they corresponde their, su de ellos o sus de ellos cuando hablamos en plural. ¿Okay? Y algunos ejemplos que tenemos aquí abajo respecto al uso de los sustantivos, como por ejemplo, this is my car, that is her notebook. Obviamente aquí, por her, nos damos cuenta de que estamos hablando de una mujer. This is his ball. Por his sabemos que estamos hablando de un hombre. Y bueno, aquí va is, pero le falta una S. That is our dog. Por our entendemos que estamos hablando de nuestro, es decir, de nosotros. Ese es nuestro chucho. Bueno, nuestro perro. ¿Ok? ¿Van bien hasta ahorita con esto? ¿Alguna duda? ¿Algo de esto les parece complicado? ¿Quisieran que repasáramos algo? Ustedes díganme, ¿cómo vamos? De mi parte vamos bien, profe. Ok, Exactamente. padrísimo. Si sienten en algún momento que quisieran volver a ver alguna de estas cosas para que no se complicaran, me lo pueden decir. Si alguien me quiere decir, teacher, ¿me puede explicar otra vez tal cosa o lo que sea? Por ejemplo, Ajá. yo me gustaría poder anotar todos esos en la libreta, entonces, ¿lo va a subir en algún formato o lo puedo ver en el video cuando lo suba? No entendí la primera parte. ¿Te gustaría qué cosa? Copiar los que había puesto. Mira, todo esto va a estar en el video que va a estar en YouTube. De hecho, el video, esta sesión se está grabando desde que inició. De todos modos, esta guía de estudio la pueden descargar. Todo esto que les estoy mostrando acá está disponible para ustedes para que lo descarguen y se lo queden. Entonces, puedes tener acceso a esto cuantas veces quieras todo el tiempo. De todos modos, si en algún momento tienes dudas, me puedes preguntar y te puedo poner más ejemplos sin ningún problema, por eso no te preocupes. Y te digo, la guía la puedes descargar, este mismo documento que yo les estoy mostrando acá, lo pueden descargar y lo pueden estudiar por su cuenta y revisar cuantas veces quieran para que tengan siempre estos ejemplos a la mano. Ok, entonces me pasaría el link o donde lo busco. Justo en tu plataforma, cuando entres a tu plataforma, a tu clase de inglés, vas a ver un segmento que se llama guía dosificada de estudio y ahí abajo viene el archivo para descargar. Okay. Le das clic. Ajá, sí, por nada, lo puedes tener en tu teléfono o a tu computadora, como gustes. Y gracias. Por nada, un placer. Bueno, lo siguiente es una pequeña actividad de práctica que vamos a resolver aquí mismo en la clase para que se vayan familiarizando con la que van a tener en la plataforma. La de la plataforma ya está abierta, les digo, ya quedó activa desde ayer, algunos ya la hicieron, otros la van a hacer todavía. Entonces les muestro esta siguiente actividad que vamos a hacer aquí mismo. Write the missing words. Esto está facilísimo. ¿Cuáles son los pronombres personales que faltan y cuáles son los adjetivos posesivos que faltan? Obviamente están como escalonados. Ya saben qué pronombre debe ir aquí según qué adjetivo hay acá, y ya saben qué adjetivo posesivo va acá según qué pronombre hay acá. Así que vamos a completar esta tabla. Está exageradamente fácil, ni siquiera debería ser tarea. ¿Cómo la relleno? ¿Qué va después de I? ¿Al lado? Ajá. My, very good. Ya tienen la primera. En la primera va my. ¿Cuál es el adjetivo, el pronombre personal que me falta aquí? You. You, very good. ¿Qué adjective possessive me falta aquí? His. His. Thank you very much. His. ¿Qué pronombre personal me falta aquí? She. She, very good. ¿Qué adjective possessive me falta acá? It's. It's, very good. ¿Qué pronombre necesito aquí? We. We, perfect. Y finalmente, ¿qué adjetivo posesivo me falta acá?
They. There. Very good. There. Ahora díganme, ¿esto se les hizo difícil? No. Nope. Good. Entonces vamos bien. Las actividades que van a tener en la plataforma son similares a esto. A lo mejor un poquito más complicadas para que no sea tan fácil, pero con este nivel de dificultad. Entonces, ni para qué preocuparse. Y bueno, el siguiente bloque importante, extremadamente importante que tenemos que ver durante esta semana es el uso del verbo to be. Como lo dice acá, uno de los más importantes de la lengua inglesa. Su significado equivale a los verbos ser y estar del idioma español, por lo que dependiendo del contexto de la frase se interpretará con un sentido u otro. Para los angloparlantes o para la gente que nació hablando inglés, el verbo to be soluciona un montón de cosas y no saben qué difícil es para ellos venir al español y enterarse de que hay dos verbos diferentes para el mismo verbo que ellos tienen. Ellos muchas veces no entienden cuándo utilizar el verbo ser y cuándo utilizar el verbo estar. Y acaban diciendo cosas como yo soy en la escuela, ¿no? Porque no saben que en este caso deberían utilizar yo estoy. O por ejemplo, yo soy muy bien, ¿no? Cuando debería ser yo estoy, ¿no? O por ejemplo, yo estoy Arturo, ¿no? No, ahí deberías utilizar yo soy. Entonces, para ellos es muy complicado saber cuándo diferenciar. Para nosotros es más fácil aprender que este verbo significa ambas cosas, ser o estar. No necesito aprenderme dos verbos diferentes, tengo uno para los dos. ¿Cómo se utilizan? Tenemos esta pequeña tablita acá que nos va a servir un montón, que viene en su guía de estudio. El verbo to be se conjuga diferente según qué pronombre personal, con qué pronombre personal esté funcionando. Por ejemplo, en el primer pronombre personal, yo, lo utilizamos como I am. Es decir, la forma del verbo to be se convierte en am. Este am que ven acá al principio. I am. Y se puede contraer como I'm. Para la segunda forma, para la segunda persona, you, el verbo to be se convierte en are. Para las terceras personas es sencillo porque he, she e it, para las tres utilizamos is. He is, she is, it is. Para we y para they también utilizamos are. ¿Qué significa cada uno? En esencia todos significan yo soy o yo estoy. Tú eres o tú estás. Él, ella o eso es o está. Él es o está, ella es o ella está. Eso es o eso está. We are, nosotros somos o nosotros estamos, y they are, ellos son o ellos están. Para construirlo en negativo, cuando negamos esta oración, lo único que hacemos es poner not después del verbo to be. Es decir, I am como afirmativo o I am not como negativo. You are como positivo o you are not como negativo. He is como positivo, she is positivo, it is como afirmativo, he is not, she is not, it is not. We are afirmativo, we are not negativo. They are afirmativo, they are not en negativo. Todos estos, como se pueden dar cuenta, tienen contracciones, formas de suavizar las palabras para hacerlas emitir en un sonido más rápido. Las contracciones también las utilizamos un montón en español. Por ejemplo, supongamos que están hablando con un amigo y el amigo les dice, ¿qué crees? No estudié para mi examen y pues me fue muy mal. Y ustedes le dicen, ah, entonces reprobaste. Y él dice, pues sí. Pues sí. Contracción de pues sí. Por ejemplo, supongamos que alguien subió las escaleras y alguien más les pregunta, oye, ¿a dónde se fue tal persona? Y ustedes dicen, ah, se fue para arriba. Para arriba. Esa ni siquiera es una palabra que existe en el español, pero la decimos todo el tiempo porque es una contracción de para arriba. Para arriba, ¿no? O para adelante. Para atrás. ¿Okay? Las contracciones las utilizamos todo el tiempo. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que las usamos, pero están presentes en nuestro idioma constantemente. En inglés también se utilizan. Por ejemplo, con I am
lo puedo contraer como I'm. Con you are lo puedo contraer como you're. Con he's, his. She is, she's. It is, it's. We are, we're. They are, they're. Y para los negativos también es bastante fácil. I am not lo contraigo como am not. You are not lo puedo contraer de dos formas. Lo puedo decir como you're not o lo puedo decir como you aren't. He is not lo puedo contraer como he's not o lo puedo contraer como he isn't. Lo mismo con she. Lo puedo decir como she's not o como she isn't. It is not como it's not o como it isn't. We're not o we aren't. They're not o they aren't. ¿Ok? Esa es la gramática de cuando hacemos expresiones afirmativas o negativas. La estructura de cómo formular un interrogativo cambia. Se los voy a mostrar en la otra ventana. Voy a borrar todo esto que tenemos acá. Lo vamos a poner de este modo. ¿Cómo conjugar el verbo to be? Y lo vamos a ver como esta fórmula. Un sujeto más el verbo to be conjugado según ese sujeto más un posible complemento. Por decir algo, I am a student. Okay, I am a student. Si en algún momento lo quiero poner como negativo, entonces tengo que construirlo de este modo. Un sujeto más el verbo to be, obviamente conjugado según el sujeto, más not, más un complemento. Es decir, la oración me quedaría como I am not a student. ¿Ok? Hasta este punto, estas dos oraciones o estas dos técnicas son bastante sencillas porque se parecen un montón. La única diferencia entre ambas es que después del be tendríamos la expresión del negativo, not. ¿Ok? I am a student, I am not a student. O lo contraigo como I'm a student, I'm not a student. Sin embargo, cuando lo construimos como interrogativo, entonces sí cambiamos la sintaxis, es decir, el orden de las palabras. Como interrogativo lo hacemos de este modo. Primero el verbo to be, después el sujeto, después el posible complemento, question mark, signo de pregunta. Y obviamente el verbo to be conjugado según el sujeto. Si lo quiero formular como pregunta, me queda algo como esto. Are you a student? Are you a student? Esto les está quedando claro hasta ahorita, sin problema. Sí. ¿Todo bien? Sí, teacher. Excelente, buenísimo. Ya saben, si en algún momento algo de esto se les complica, me pueden decir y le damos otro vistazo. Ok, el verbo to be en general es de los más útiles y de los que más se utilizan en el idioma inglés. El complemento puede venir en un montón de formas diferentes. Puede ser un adjetivo calificativo, a veces puede ser otro verbo, a veces puede ser una preposición, puede ser una posición, etcétera, etcétera. ¿Okay? Vienen 1000 formas diferentes, hay un montón de complementos, no hay un solo complemento que funcione para todos. Pero bueno, en esencia, las fórmulas que hemos visto funcionan de este modo. Para el afirmativo, sujeto más el verbo to be más un complemento. Para el negativo, sujeto más el verbo to be más not más un posible complemento. Y para el interrogativo, to be más un sujeto más un posible complemento más question mark, signo de pregunta.
Estas son las tres fórmulas básicas del verbo to be cuando se utilizan en presente simple. Estas son su salvación. Si se aprenden estas fórmulas, la conjugación del verbo to be en presente simple ya es de ustedes, ya la tienen dominada. Utilizando estas fórmulas no hay cómo salgan mal en la construcción de una oración. Si ustedes aprenden estas fórmulas, ya tienen dominado esto. Deben conocer estas fórmulas y aprendérselas de memoria. ¿Ok? Así que lo que voy a hacer es borrar esto y ustedes me dicen, díganme, ¿cómo construyo una oración en negativo utilizando el verbo to be en presente simple? No me digan la fórmula, díganme la oración ya construida. ¿Con student teacher? O con lo que quieras, puede ser student, puede ser player, puede ser lo que tú quieras, una profesión, lo que tú quieras. You're not a student? Very good. You're not a student. ¿Qué pasó O acá? you aren't. Exactamente. O la otra posible opción, you aren't a student. Vamos a desglosar tu oración sintácticamente, parte por parte, para descubrir qué tenemos. Y vamos a ver si la fórmula funciona. Primero tenemos un sujeto. Después tenemos el verbo to be, solo que aquí está contraído. Después tengo el negativo. Y después tengo el complemento. Por lo tanto, esta expresión está perfectamente construida. Vamos a verla de abajo. Tengo un sujeto. Tengo el verbo to be, pero en esta ocasión contraído junto con el negativo, que está aquí. Y después de eso, un complemento. Por lo tanto, la segunda oración está perfectamente construida. ¿Okay? Very good. Así se construye un negativo en presente simple utilizando el verbo to be. Bastante bien. ¿Quién quiere probar con otra oración? Ahora un interrogativo. ¿Igual en negativo? No, interrogativo, pero sin negativo. Ok. Are you going to visit your uncle this weekend? Are you going going to visit your uncle this weekend? Ok, vamos a analizar tu oración parte por parte para ver si funciona, si sí o si no y por qué. Ok. Sabemos que cuando construimos un interrogativo con el verbo to be, debemos iniciar con el verbo to be. Y ese verbo to be obviamente debe estar conjugado según el sujeto. Si mi sujeto es you, mi verbo to be debe ser are. Por lo tanto, hasta aquí perfectamente bien. Ahora bien, vamos a ver si esto es presente simple. En cuanto tenemos un verbo ing, ya no es presente simple. Es presente continuo. ¿Okay? Es decir, pusiste otra fórmula un poquito más complicada, pero esta fórmula está perfectamente bien escrita. Hasta eso, es más complicada y está bien hecha. Are you going to visit? ¿Vas a visitar a tu tío este fin de semana? Sin embargo, basándonos en lo que estamos viendo, la fórmula funciona. Comenzamos con el verbo to be, después tengo el sujeto y después todo esto es el complemento. Es decir, incluido el gerundio, todo esto es el complemento. Por lo tanto, de cierta manera, siendo muy estrictos, tu oración está perfectamente bien escrita porque los elementos están en donde deben según la fórmula. Entonces, esta es una buena oración. Funciona bien. Identificas que tienes you, por lo tanto, el verbo to be debe estar en su forma are. Ok. Thank you, teacher. No problema, al contrario, gracias a ti. Buena oración. Escuché como que alguien más iba a decir otra. Yo, pero no tan larga como esa. No te preocupes, puede ser cualquier otra más sencilla si quieres. Ok, era, is he your boyfriend?
Ok, vamos a ver. Is she? No, is she o is he? ¿Cómo me lo habías dicho? He. Ok. Is he your boyfriend? Boyfriend. Vamos a analizar sintácticamente y gramaticalmente tu pregunta. Sabemos que debemos comenzar con un verbo to be en una pregunta. Analizamos al sujeto que tenemos acá y sabemos que según el sujeto, la forma del verbo to be que debe ir es is, por lo tanto, esto está bien. Y después el complemento. Y finalmente, question mark, signo de interrogación. Por lo tanto, perfect, very good. Is he your boyfriend? Suena como que peligroso, como ¿él es tu novio? Algo así. No sé si es una pregunta como de celos o de decepción o no sé, así como ¿ese es tu novio? ¿Neta? ¿Eso es tu...? Bueno, no sé cómo se pregunta, habría que ver el contexto. Pero sí, la pregunta está perfectamente bien construida, todo está donde debe estar, la fórmula se sigue al 100%, por lo tanto, esto en un examen es bueno. Excelente, muy buena construcción. Gracias a ti. ¿Quién más quisiera probar con otra oración? Ahora una afirmativo, pero más complicada. No utilizan pronombres personales, ahora utilicen nombres propios. ¿Quién quiere probar? Mi teacher. Ok, dale. Oscar is the best player in this soccer match. Very good. Qué buena oración. Me hago un lado para que se vea. In this. No, era the best player, ¿verdad? Así, esto va aquí abajo. Bueno, ahorita lo acomodo. Ok. The best player in this soccer match. Así, ¿verdad? Sí. Vamos a analizarlo. Esta es una oración más compleja porque aparte tiene adjetivos calificativos y tiene un complemento subordinado. Son palabras complicadas, pero se explica muy fácil. Primero tengo un sujeto. Mi sujeto, y esto es una cosa con las que les quiero poner, bueno, decir que pongan especial atención. No importa en qué forma venga el sujeto, ustedes deben construir y entrenar la habilidad de reconocer cuál es el pronombre personal detrás del sujeto, sin importar qué forma tenga. En este caso, Oscar es un sujeto en forma de un nombre propio, pero el pronombre personal detrás de Oscar sigue siendo he. ¿Okay? Digo, a menos que sea una mujer llamada Oscar, sabemos que Oscar seguramente es un hombre y por lo tanto su pronombre personal es he. Por lo tanto, habiendo reconocido cuál es el pronombre personal, ya sabemos qué forma del verbo to be debe ir a continuación. Oscar is. Después tenemos el complemento. Player. Antecedido por un adjetivo calificativo. The best, el mejor jugador. Y después tenemos un subordinado o una posible segunda parte del complemento en forma de una posición o un lugar o una situación. In this soccer match. En este partido de fútbol soccer. ¿Ok? En este caso soccer también funciona como adjetivo calificativo para este otro sustantivo. ¿De qué cosa es el partido? De soccer. ¿Ok? Por lo tanto, soccer aquí se convierte en un adjetivo calificativo. Vamos de nuevo a lo básico. Tengo que he, es decir, mi sujeto, is el verbo to be, the best player in this soccer match, mi complemento. Esta oración es perfecta. Very good. Excelente oración. ¿Okay? Está llena de un montón de partículas que podríamos analizar como que más gramaticalmente a fondo. En este caso, de momento no vale la pena. Vamos a limitarnos como solo ver si cumple la fórmula del verbo to be y la cumple perfectamente. Esta es una muy buena oración, está bien construida, tiene todos los elementos donde debe,
Por lo tanto, esto en un examen es seguramente buenísima. ¿Okay? ¿Puedo pasar, teacher? Claro, claro que sí. Natalie and Joseph are in New York City. No, are in New York. Very, very happy. Natalie and Joseph are in New York. Very happy. Excelente. Vamos a analizar esta oración y vamos a ver qué otras posibles opciones hay de construirla. Primero buscamos, y ustedes díganme, voy a dejar que ustedes lo resuelvan. Tenemos el sujeto. Sí. ¿Cuál es el sujeto? They. Exactamente. Bien, very good. Justo se fueron al punto al que quería llegar. Tenemos Natalie y Joseph. Son dos sujetos. Es un sujeto complicado porque es un sujeto mixto, una combinación de ambos. Pero sin importar qué forma tenga el sujeto, debo reconocer el pronombre personal detrás de ese sujeto. Y en este caso es they, ellos. Muy bien, excelente, excelente observación. Natalie y Joseph finalmente siguen siendo ellos. Por lo tanto, la forma del verbo to be que corresponde tiene que ser are. They are. ¿Okay? Y después tenemos el complemento, un complemento de lugar, in New York, y un complemento de situación o estado anímico, very happy. Ahora bien, hay otra forma de poder construirlo, sigue estando correcta, de hecho no cambia nada. Podríamos decir que Natalie and Joseph are very happy in New York. Y no pasa nada, como en las matemáticas, aquí el orden de estos factores no altera el producto, sigue siendo una respuesta correcta. Natalie and Joseph are in New York very happy, o Natalie and Joseph are very happy in New York. Cualquiera de las dos funciona, cualquiera de las dos es correcta. Identificaron perfectamente bien cuál es el pronombre personal detrás de este sujeto. Por lo tanto, toda esta oración, it's perfect, very good. Vamos bastante bien, me está dando mucho gusto ver que esto no les da ningún problema. Muy bien, ¿quién quiere construir un negativo, pero también sin pronombres personales, sino con nombres propios? O con cualquier otro sujeto. ¿Quién se lanza? Sin miedo. Y si se equivocan no pasa nada. El chiste es regarla aquí para que salgan bien en la actividad. Ustedes denle aunque se equivoque. Lo que dije ahorita es que ¿quién quiere construir otra oración como estas, pero en negativo? Solo que utilizando igual nombres propios en vez de solo el pronombre personal. Un valiente que diga yo, aunque salga mal. ¿Se puede usar el didn't? Muy buena pregunta, te la voy a responder, solo que la respuesta puede ser ligeramente complicada. Mira, ¿qué sucede con didn't, Daniel? Sucede que didn't es el negativo en presente, es el negativo, el auxiliar negativo en pasado simple. La verdad es que las expresiones do, does o did no funcionan, no son compatibles con el verbo to be. Es decir, si utilizas uno, no puedes utilizar el otro, a menos que sea una oración en formato imperativo. Dicho así se escucha complicado, pero te voy a poner dos ejemplos de cómo funciona, para que no sea muy enredado. Verás, lo que estamos viendo ahorita es el presente simple utilizando el verbo to be. Aparte es el presente simple utilizando un auxiliar. ¿Por qué tenemos dos tipos de presente simple? Imagínate que tengo una oración como I run in the park. Y luego tengo una oración como I am in the park. Suenan muy similares, la verdad es que son enteramente distintas. En este caso solo estás diciendo que estás en un parque, no estás llevando a cabo ninguna actividad como tal. Solo dices que te encuentras en un lugar, estás en un parque. En la oración de arriba, sin embargo, estás especificando que tú estás llevando a cabo una actividad muy clara, que es correr. Entonces no es lo mismo solo estar ahí sin hacer ninguna actividad
a llevar a cabo una actividad directamente, como correr. Cuando trabajamos con actividades en presente simple, usualmente por ahí nos vamos a encontrar con do o con does. Sin embargo, cuando trabajamos con ser o estar en inglés, únicamente tenemos el verbo to be, no utilizamos los auxiliares. Si yo quiero negar, por ejemplo, esto de acá arriba, tendría que utilizar el do o el does, es decir, I don't run. Pero si quiero negar este de abajo, solo tendría que decir I am not. Si te puedes dar cuenta, son estructuras gramaticales diferentes porque el verbo por sí solo es diferente. El por qué pasa esto, hay una razón del por qué pasa esto. Se los voy a explicar. Como que justo ahorita todavía no es momento de que nos enfrentemos a eso, pero se los quiero dejar como lo más claro posible. Verán, en inglés hay 3 grandes categorías de verbos. Y son 3 grandes y nada más. Obviamente hay cientos de verbos por todas las categorías, pero solo son 3. Una es la categoría del verbo to be. Otra es la categoría de los llamados modal verbs. Y la otra categoría es la que incluye todas las demás actividades que existen. Es decir, con el verbo to be tengo ser o estar. Con los modal verbs tengo verbos como can, que significa poder. Tengo expresiones como must, que significa deber. Tengo should, que significa debería. Tengo could, que significa podría, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es más complicado, esto no lo vamos a ver todavía. Y en esta última categoría tenemos todas las actividades que se les ocurra. Leer, correr, caminar, comer, volar, patear, golpear, manejar, conducir, nadar, cualquier actividad que se les ocurra. ¿Okay? Los modal verbs se pueden mencionar con los phrasal verbs. Sí, se pueden utilizar en combinación. Por ejemplo, puedo decir algo como I can wake up at 7 without an alarm call. Puedo despertar a las 7 sin necesidad de una alarma. I can wake up. ¿Okay? Estás utilizando un modal verb can y estás utilizando wake up. Sí se puede, claro que se puede. Entonces, cada uno de estos verbos se conjuga de manera diferente gracias a su naturaleza. El verbo to be no necesita ningún tipo de auxiliar. Los verbos modales no necesitan auxiliar porque por sí solos son verbo y auxiliar. Y todos los demás, forzosamente necesitan do, o does, o did, o don't, o doesn't, o didn't, cualquier cosa que tenga que ver en general con do. ¿Okay? Entonces, como son categorías diferentes, sus construcciones gramaticales también varían entre sí. No se conjugan del mismo modo en cada uno de sus campos. Dime. No sé, pero al parecer creo que muchos compañeros tienen fallas con su internet o algo así, por lo que ven en el grupo de WhatsApp. Sí, eso estoy viendo, como que algunos están entrando y saliendo, es decir, se van como 5 segundos y vuelven a entrar, entonces yo asumo que es una falla de internet. Mira, afortunadamente desde que empezó la clase se está grabando, entonces si en algún momento se perdieron alguna parte de esto, la pueden revisar más al rato en YouTube, porque la voy a subir más al ratito. Entonces, sí es una pena lo de su internet. Dime. Hay muchos de los compañeros que mandaron mensajes al grupo que tienen problemas con el internet. Ok, déjame revisar. No le he dado un vistazo al WhatsApp, pero vamos a ver. Dice, se me fue el Inter. Sí. Se alentó el internet aquí en mi pueblito porque está lloviendo. Tengo problemas con mi conexión, maestro. Yo también, teacher. Ok. Mira, precisamente pensando en eso es por lo que grabo cada sesión. Para que si en algún momento se les cae el internet, puedan ver más adelante el segmento que se perdieron. Entonces, si es una cosa de asistencia o algo así, no se preocupen. Los comprendo, estoy al tanto de ello. Obviamente no hay ninguna penalización si de pronto se les cae el internet. Están con alguien muy comprensivo que está al tanto de estas dificultades, entonces no se angustien. De hecho, en cuanto sus compañeros vean la sesión, y se los voy a decir al ratito, les voy a mandar un mensaje de audio a través de WhatsApp para que no se angustien mucho por eso. Más al rato pueden ver esta presentación en YouTube
con más calma, para que no se mortifiquen mucho por esto, ¿no? Y de todos modos, lo que estamos viendo ahorita, aunque sí es útil, como tal no viene en el examen. Claro que sí les ayuda a entender mucho mejor las dinámicas de estos verbos, pero no es que voy a venir en el examen a ver cuáles son los modal verbs, cuáles son las conjugaciones del verbo to be contra los verbos auxiliares, etcétera, etcétera. Gracias por avisarme. Sí, solo es para que no se preocupen mucho. Si pueden volver, excelente. Si no, lo ven más al rato en la sesión de YouTube para que no se pierdan nada y puedan estar al tanto de todo lo que se habló durante esta sesión. Entonces sí, al ratito les mando un mensaje. Y de hecho, pues ya estamos casi a punto de terminar, como en unos 5 minutos ya habremos cerrado. Entonces, a lo mucho se habrán perdido solo como los últimos 10 minutos de la clase. Bueno, sobre los grandes bloques de verbos, ahorita les digo, no quiero que se compliquen mucho con esto, lo van a ver eventualmente, es importante que lo conozcan, pero justo ahorita no quiero que se compliquen mucho con ello. Lo que sí es que quiero que tomen en cuenta que hay verbos que no se pueden usar en combinación con otros. Como por ejemplo, Daniel preguntaba si puedo utilizar el didn't para negar un verbo to be. No, los verbos do no se pueden utilizar como auxiliares en el verbo to be, a menos que los utilicemos como un imperativo. Cuando hablamos de una oración imperativa, de hecho la misma palabra lo dice, imper, latín imperus. ¿Cómo se le llamaba al tipo que daba órdenes todo el tiempo en la antigua Roma? ¿Emperador? Exactamente, emperador. ¿Ok? Emperador. Porque viene de imperus, instrucciones, el que da las órdenes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una oración imperativa, por lo general hablamos de una orden. Por ejemplo, si alguien les dice, guarden silencio, ¿cuál es el sujeto en esa oración? No se preocupen. Pues no, Exactamente. No, exactamente. No hay sujeto en esa oración, porque no hay nadie llevando a cabo ninguna acción. Es una orden, es una instrucción, pero no hay nadie llevándola a cabo. En los imperativos no hay sujetos. Es la única forma de una oración en inglés en donde puede no haber un sujeto. Eso y en la voz pasiva, pero eso lo vamos a ver hasta sexto nivel. Ahora bien, los imperativos es la única forma en donde puede haber un auxiliar negativo do con un verbo to be. Por ejemplo, si le dicen a alguien, no seas ruidoso porque están durmiendo en la casa de al lado. Ok. Don't be noisy. Estamos utilizando un imperativo para negar el verbo to be en su condición de ser o estar. No seas ruidoso. Esa es la única forma en un imperativo en que podrían utilizar un auxiliar do con el verbo to be. Fuera de eso, no hay cómo mezclarlos, nunca van en la misma oración. Si yo quiero decir, por ejemplo, no soy estudiante, no puedo decirlo como I don't be. Eso no existe. Tendría que decir I am not. Porque el verbo to be se puede negar a sí mismo sin necesidad de un auxiliar, utilizando únicamente not. ¿Okay? Estamos por terminar como en 2 minutos. Nada más quiero decirles lo último que vamos a ver aquí en la guía de estudio, antes de que lleven a cabo su actividad. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo utilizar el verbo to be, en este caso con adjetivos calificativos o con complementos extra, como por ejemplo, she is tall, ella es alta. He is sad, él está triste. We are friends, nosotros somos amigos. They are my grandparents, ellos son mis abuelos. Y fuera de eso, lo último que quedaría es las respuestas cortas cuando utilizamos el verbo to be. Es decir, si yo les pregunto, por ejemplo, hey guys, are you students? ¿Ustedes son estudiantes? Ustedes dirían, yes, we are. No solo respondan yes, es necesario, a fin de lograr la mejor comunicación posible, dar una respuesta corta un poquito más larga que solo yes or no. Yes, we are. Por ejemplo, alguien me pregunta, excuse me, are you the teacher? ¿Usted es el teacher? Yo diría, yes, I am.
Si alguien dice, oye, pues ¿estás en la escuela? No, I am not. No, I am not. ¿Por qué hacemos esto? Si únicamente respondemos con yes or no, la otra persona podría interpretar como que nosotros no queremos llevar a cabo esta conversación, como que no nos gusta platicar de esto, o como que no me interesa, o quizás la persona me cae mal. Imagínense que, no sé, van con la chava que les gusta y la quieren invitar al cine y le preguntan, oye, ¿ya viste la de Mulan? No. Ah, bueno, sale, gracias. Después de un no de ese tipo, como que no se antoja seguir con la plática, porque suena como que la otra persona no está interesada o no quiere platicar con ustedes. En cambio, si alguien dijera, no, no la he visto, ah, ok, eso suena como que más, invita más a una conversación. Lo mismo pasa en inglés. Si alguien les pregunta, ¿no? Hey, are you hungry? ¿Tienes hambre? Y ustedes dicen, yes, I am. Dice, ah, ok, te invito a comer, vamos por un pozole y unas empanadas, ¿no? Pero si le preguntan a alguien, are you hungry? Yes. Ok, va, pues va, ¿no? Sale. Lástima. El yes suena como que muy cortante. Únicamente no suena como que muy cortante. Por esa razón en inglés decimos yes I am, o no I am not, o yes he is, no he's not, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso que les digo lo pueden ver aquí mismo en su tabla de contenido, en esta partecita que ven acá. ¿Okay? Después de eso ya no queda realmente mucho más. Después de eso lo que sigue ya es la actividad 1 y la actividad 1 es la que ya tienen en la plataforma, la que ya pueden responder desde el día de ayer, pero que era conveniente que esperaran hasta esta explicación para poder responderla de la mejor forma posible. Bueno, básicamente ese es el contenido de la primera semana y esto cubre 1/3 de su primer corte. Díganme hasta ahorita cómo van, cómo se sienten con esto. ¿Lo ven muy complicado? ¿Lo ven sencillo? Díganme cómo se sienten con esto. Pues desde mi punto de vista va bien. No va ni tan rápido ni tan lento, como que sí se logra entender. Ok, me da muchísimo gusto. Muchas gracias, William. Si en algún momento sienten que vamos quizás un poquito rápido, me pueden decir para que reduzcamos el ritmo o para poner más ejemplos en caso de que los que trae la guía no sean suficientes, ¿no? Lo que ustedes necesiten para aprenderlo bien, con toda confianza díganme, lo trabajamos, lo resolvemos a fin de que ustedes tengan todo el conocimiento necesario para superar este cuatrimestre. Es sencillo, es fácil, ¿ok? Solo que lo que sea que necesiten, háganmelo saber y vemos cómo le hacemos, lo resolvemos, ¿ok? Bueno, pues si no hay de momento más dudas o comentarios, eso sería todo por esta sesión. Según yo iba a ser un poquito más corta, pero se prolongó tantito. Pero en cierto modo me da gusto porque siento que resolvimos más dudas que podrían haber salido mientras hacían la tarea. O más dudas que podrían haber salido eventualmente si vieran la guía de estudio por ustedes mismos, sin ningún tipo de asesoría. Entonces la tarea, el examen, ¿lo va a volver a poner o cómo, profe? Exactamente, lo que voy a hacer ahorita es borrar los intentos que están hechos y decirles, saben que a partir de ahorita ya pueden hacer la actividad otra vez, cuenta como si la hicieran desde cero. Y yo imagino que si la hacen ahorita una segunda vez, van a salir con mucha mejor calificación, que es lo que me interesa, que tengan una buena calificación en esta actividad porque ya la entienden mejor. Y la otra tarea que comentaba, ¿cuál era, profe? Es que no. ¿Cuál otra tarea? Estaba comentando otra tarea, ¿no? O aparte del examen, ¿no solo era esa? No, solo era esta. Una fue la actividad que hicimos acá, que resolvimos, que fue esta de las partes faltantes, etcétera, etcétera. La otra tarea, una tiene que ver con los pronombres posesivos y adjetivos y todo eso, y la otra con el verbo to be. Ambas están en la plataforma, pero cuentan como una sola tarea, cuentan como el 15% equivalente a esta semana. Es lo eso que va a volver a subir, ¿verdad? Es lo que ya está en la plataforma, es lo que voy a borrar, los intentos que hicieron son los que voy a borrar para que quede como si todavía no lo hubieran hecho. Ah, sí, eso. Sí, exactamente. Entonces, esta que hicimos ahorita acá en clases, ¿cómo? ¿Así que quede o la copiamos el cuadro a nuestro cuaderno? ¿Cómo? Mira, esta actividad que hicimos aquí durante la sesión,
Fue más bien una práctica para que fuera más fácil hacerla en la plataforma. De todos modos, lo que dices es muy buena idea y yo se los iba a recomendar de todos modos. Si ustedes descargan la guía y si la imprimen, que sería una magnífica idea, pueden ir respondiendo algunas de estas cosas directamente sobre la guía para que sirva como práctica, para que no quede en blanco. Y de esa manera tienen una guía de estudios para que cuando lleguen a su examen de primer corte sepan a dónde recurrir para buscar de nuevo, recordar cómo se hacía tal ejercicio. ¿Sí? Ok, profe. Muy bien, pues entonces supongo que sería todo por esta sesión, que les digo que se prolongó un poquito más. Teacher, yo tengo otra duda. Dime Fabián, ¿qué pasó? ¿El examen que está en la plataforma todavía sigue funcionando? Claro, va a estar hasta el día domingo a las 11:59 de la noche. Sí, pero lo que pasa es que lo hice 2 veces y las 2 veces me arrojó 10. No sé si porque estoy mal o no sé si porque está mal la plataforma. Mira, si te dio 10, es posible que se refiera la plataforma a 10% del posible 15%. Sí. Es posible que por ahí haya habido unas 5 preguntas que a lo mejor no salieron bien. De todos modos, mira, como ya les di esta explicación, si lo haces de nuevo ahorita se supone que ya debería salirte un poquito mejor. Entonces, yo te recomendaría que te esperaras todavía esta tarde en lo que cambias los intentos, para que lo hagas si quieres en la noche y ya lo puedas hacer y te quede mejor. Ah, bueno, está bien, profe. Gracias. Sale, por nada. ¿Qué más? ¿Quién más quisiera preguntar algo? ¿Quién más necesita resolver alguna duda? Profe, Dime, Luis. entonces la tarea que hicimos, que estábamos practicando aquí, no se va a subir ni nada, nada más lo vamos a imprimir. Exactamente, esa solo te queda a ti como práctica. No tienes que, Okay. no tienes que convertir en PDF, no tienes que subir nada, no te preocupes. Las tareas que se Pero... van a cuantificar, esas son las que están en la plataforma, que resuelves ahí mismo en la plataforma. Ok. Gracias, profe. Por nada. No es que tengas que imprimir nada obligatoriamente. Más bien, puedes imprimir esta guía si lo necesitas, porque de esa manera, incluso si se te va la luz o algo así, pues tienes cómo estudiarla. Pero no estás obligado a imprimirla. Es una ayuda que puedes tener si lo necesitas. Bueno, profe, gracias. ¿Sí? Y no tienes que subir ningún PDF tampoco. Todo está en la plataforma. Lo haces directamente ahí en tu teléfono o en tu computadora. Y ya, y te despreocupas por eso. ¿Okay? Bueno, entonces supongo que ya sería todo. Estaríamos cerrando. A menos que alguien más tenga otra duda emergente ahorita, que con todo gusto le respondo. Pero si no, pues supongo que sería todo por esta sesión. Me dio mucho gusto que hayan estado en esta sesión. Hicieron muy buenas preguntas, participaron bastante bien, me dieron muy buenos ejemplos de cómo construir estas oraciones. Creo que van a salir bastante bien. Me da gusto cómo participan y cómo colaboran con esas sesiones. Así que estoy contento con ustedes. Nos veríamos entonces hasta la siguiente sesión, que está programada en el calendario para el próximo, ahorita les digo, para el martes de 1 a 2:30. De 1 a 2:30 exactamente. Bueno, entonces, sería todo por ahora. Nos vemos entonces la próxima sesión. Y pues cuídense mucho, que pasen muy buenas tardes y hasta la próxima semana. Gracias, profe. Bye, hasta pronto, cuídense. Goodbye, teacher. Goodbye. Adiós, profe, que tenga una buena tarde. Igualmente, bonita tarde, William. Cuídate mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego, David. Cuídate. Gracias, igual. Igual.